Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues estamos viendo una sesión con muchísima volatilidad en el IBEX 35 y prácticamente en todas las bolsas europeas. Veíamos cómo al comienzo de la sesión veíamos alguna que otra caída y de repente hemos empezado a ver cómo se empezaba a darse la vuelta a los índices, empezaron a dar subidas importantes, subidas por encima del 1% y ahora mismo al mediodía estamos viendo cómo está perdiendo algunos índices europeos prácticamente todo lo ganado. Quizás estamos viendo una diferencia importante con el DAX que se sigue manteniendo bastante fuerte. En Estados Unidos pues nos estamos moviendo en un movimiento lateral, pero está siendo bastante curioso ese movimiento tan importante, esa volatilidad que vemos en algunos índices europeos, especialmente en el IBEX 35. Como ya comentábamos en el vídeo de ayer del resumen semanal, hoy teníamos datos importantes de los PMIs manufactureros tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa pues seguimos con esa tónica de datos negativos, datos que suelen salir peor que las previsiones y vemos cómo los PMIs manufactureros se encuentran clarísimamente en zona recesiva. Pero eso parece como de momento no le está pasando factura a las bolsas, algo que ya habíamos visto con los anteriores datos que se publicaban anteriormente. También teníamos datos de los PMIs en Estados Unidos, manufacturero, y bueno, la verdad que no han sido demasiado positivos, pero tampoco podemos decir que sean algo que haga cambiar la situación, que nos haga pensar que va como un cohete la economía de Estados Unidos. Siguen siendo bastante flojos y también se encuentran en zona recesiva el PMI manufacturero de Estados Unidos, aunque muy cerquita de esa zona de 50, que es la que cambiaría o la que marcaría el cambio de rumbo. Lo que está claro, y ya lo veíamos ayer también, es que parece que la economía europea va a una velocidad y la economía en Estados Unidos va a otra velocidad bastante diferente, y eso está pasando factura a los índices cuando vemos que hay algunos índices europeos que les cuesta muchísimo acercarse a la zona de máximos, no como el DAX, que hoy de nuevo ha marcado nuevos máximos históricos. Vemos ahí también esa descorrelación. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización del Banco Santander, como cada lunes le está costando, no levanta cabeza, la anterior zona que anteriormente podría actuar como soporte, ahora parece que está actuando como resistencia y eso no es buena noticia, ahora lo vamos a analizar. Vamos a ver también la cotización de Grifols, es una de las acciones que hemos analizado en ese mega consultorio este fin de semana, pero bueno, seguramente muchos de vosotros no habéis visto ese vídeo, no sois miembros del canal, así que la vamos a analizar hoy también porque la situación en la que se encuentra es bastante interesante. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que nos está dejando alguna que otra duda en el gráfico, aunque sí que es verdad que el rebote ha sido bastante bueno después de las caídas que veíamos hace unas semanas. Ahora sí ha frenado en una zona que no me acaba de convencer. Así que venga, vamos a verlo. Bien, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Como siempre, lo veremos desde la versión web de Pro Realtime. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita, y también tendréis el enlace a ese curso de Pro Realtime para que los que queréis aprender a utilizar esta versión web y hagáis vuestros propios análisis técnicos, pues os puede ayudar bastante a saber cómo utilizarla. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros lo que decíamos antes, una zona que quizás estaba actuando las últimas semanas como soporte, que era la media móvil de 70 sesiones y desde la cual decíamos que parecía que se podría preparar o que estábamos en el punto de penalti, podríamos decir, para superar esa zona de los 4,55. Pues fijaros cómo ahora llevamos viendo desde la semana pasada que está actuando como resistencia y eso no es buena señal. Ahora, ¿dónde estamos? Pues yo creo que estamos en terreno de nadie. Estamos viendo como la media móvil de 70 sesiones actúa como resistencia, pero por la parte baja vemos un que otro toquecito a la antigua directriz bajista y vemos que rebota de nuevo. Es decir, estamos ahí pensando entre si supera la media de 70, volvemos a activar el escenario de atacar los 4,55 e irnos a máximos. Pero la zona es muy peligrosa también porque si llegas a perforar la directriz bajista, fijaros cómo entraríamos dentro de toda la caída que llevamos viendo desde mayo y además perforaríamos la media móvil de 200 sesiones. Y ahí quiero llegar porque habíamos dicho cuando estábamos por aquí, justo ahí cuando atacábamos a la zona de los 4,55, decíamos no está entrando nada de volumen con la demanda, y en el análisis técnico, en las acciones, cuando vemos que se mueve en movimiento lateral y ataca una zona clara de resistencia y no consigue superarla, lo que suele suceder es que vemos una corrección un poquito mayor, rompe esa zona de soportes de la cual está atacando la resistencia y ahí busca un poquito de volumen. Si ahí entra el volumen, es probable que el repunte sea importante, pero aunque veamos correcciones importantes, esta media móvil de 70 sesiones incluso por debajo de ella,
no entraba volumen. De hecho, fijaros como la última corrección ya perdimos la media de 70 y nos mantuvimos por debajo de ella. Ahora, ¿dónde parece que nos podemos ir a buscar ese volumen? Porque parece que donde estamos ahora no es suficiente, no parece interesante para los inversores para volver a entrar en el Banco Santander. Pues nos podríamos ir hasta esa antigua directriz bajista, ver el toquecito, apoyarnos en esa media móvil de 200 sesiones que ahora está a los 4.24 y que coincidiría con el soporte que vimos a principios de octubre, y ahí es donde puede estar la clave. Yo creo que como ahí ya no entre volumen con la demanda, es cuando nos tenemos que empezar a preocupar, porque si ahí no entra volumen puede que continúe la corrección, porque por inercia estamos viendo que se va desangrando poquito a poco la cotización del Santander, y eso nos llevaría, como decíamos antes, a continuar con la tendencia bajista y simplemente habríamos visto un rebote dentro de toda la caída que llevamos viendo desde el mes de mayo. Por lo tanto, pues la verdad que estamos en una zona que puede ser bastante interesante para intentar un rebote bastante bueno, pero hay muchas dudas porque parece que el interés ahora mismo en la cotización de Santander y en muchos bancos es bastante baja. Parece que estaba clarísimo, cuando se subían los tipos de interés, los bancos van a hacer bien, van a ganar más dinero y la gente se metía con bastante claridad en los bancos. Ahora hay bastantes dudas, además los datos económicos en Europa hace pensar que van a seguir bajando los tipos de interés en Europa de forma importante, y eso puede que no acompañe a la cotización o a los gráficos alcistas que veníamos viendo en los últimos meses en algunos bancos. Vamos a ver también el gráfico horario y fijaros cómo, aunque estamos viendo bastante movimiento, pues continúa con la tendencia bajista. Ahora parece que la media de 70 sesiones actúa como resistencia y nos situamos justamente en esa zona de soporte que se ve muy bien en el gráfico horario, en los 4.36. Si la perforamos es cuando nos podemos ir a buscar los 4.24 que decíamos en el gráfico diario, y ahí estará la clave. Vamos a ver cómo fue el cierre de la semana pasada. Fijaros, una vela clarísimamente indecisión, aunque cerró prácticamente en el mismo punto donde había cerrado la semana pasada. Y esta semana, fijaros cómo al comienzo de la sesión pues ha abierto bastante más abajo, pero luego se ha recuperado bastante bien, aunque ahora, como decíamos al principio del vídeo, pues habían perdido prácticamente todo lo ganado. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo la vela que dejó el mes pasado, pues podemos decir que justamente libró ahí el cruce a la baja de la media móvil de 6 sesiones. Cuidado con esa media de 6 sesiones porque ahora mismo estamos por debajo de ella, pero quedaría muchísimo mes. Y hay que tener cuidado porque ha sido un soporte muy importante. Fijaros cómo no ha cerrado por debajo de esa media móvil de 6 sesiones desde mayo de 2023, donde se fue a apoyarse la media de 70 sesiones y continuó con el impulso, dando continuidad a esa larga tendencia alcista en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, de momento no podemos decir que se haya roto absolutamente nada en la cotización del Banco Santander. De hecho, parece que seguimos viendo un movimiento lateral. Lo podemos ver en el mensual, en el semanal y en el diario, como os decía antes, mientras no perfore esa directriz bajista de nuevo a la baja y pierda la media móvil de 200 sesiones, que va a ser clave. Fijaros cómo en toda la tendencia alcista desde 2022 ha actuado como soporte. Mientras no la perfore, pues lo único que podemos decir es que nos mantenemos en ese movimiento lateral también marcado. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Grifols. La habíamos la semana pasada y decíamos, esto no pinta bien, no levanta cabeza. Perdemos la media 70, la de 200 sesiones, rompemos esta clarísima tendencia alcista que llevábamos viendo desde agosto, y cuando se rompe esa tendencia alcista, ¿dónde nos vamos? Al comienzo de ella, y es donde parece que nos estamos dirigiendo ahora mismo, hasta la zona de los 8 euros, 8,07. Yo creo que ahí se podría frenar la cotización. Esto nos va a decir ya de primeras que podemos continuar con la tendencia bajista que llevamos viendo desde el año 2020, pues puede llegar a ser que después de un largo movimiento lateral continuemos con la corrección, pero de momento lo que tenemos que valorar es que la zona de los 8 euros, 8,07 aproximadamente, esa zona de ahí es un soporte muy importante desde el año 2022, y desde esa zona lo normal es que viésemos un rebote. Además, fijaros como ya aparece, como ya se notaba un poquito en la sesión del viernes y también en la sesión de hoy, el volumen se está reduciendo bastante, y eso es buena señal, porque si se va reduciendo el volumen, acercándonos a una zona muy importante de soporte desde la cual lo normal sería que viésemos un rebote, pues ahí podemos empezar a buscar objetivos. Fijaros como lo primero podría estar la zona de los 8,9, 9 euros aproximadamente, la zona que anteriormente había actuado como soporte, ahora puede actuar como resistencia.
y eso tampoco nos va a marcar que ya hayamos encontrado el suelo, pero sí es verdad que podría dar un respirito, podríamos decir, a la cotización de Grifols, que fijaros, ha habido caídas muy fuertes con un volumen muy alto. Esa es la mala señal que tenemos en el gráfico. Y el problema que tenemos también en la zona en la que estamos diciendo que es de soporte es que no está exactamente marcada una zona. Fijaros cómo en junio llegamos hasta la zona de los 780, pero fijaros cómo en marzo de este año llegamos hasta los 640. Y aunque parezca que está prácticamente muy cerca de esa zona de soporte, pues la caída podría llegar a ser bastante importante. Si ahora se dirige hasta esa zona, fijaros cómo hasta los 8 euros tenemos un 25%. Pues una caída muy fuerte desde esa zona. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado si queremos entrar ahí, porque el stop loss que queramos poner, pues nos va a costar quizás un poquito ponerlo, porque no vamos a tener, como decimos, una zona clara, ya que vemos como suele pasar en cotizaciones o acciones como Grifols, que cuando se disparan tienen mucha volatilidad. Si vamos a empezar a ver caídas, se pueden disparar de nuevo y ver caídas bastante importantes en el gráfico y que le cueste encontrar una zona clara de soporte. Cuando sigue una caída bastante más estructurada, suelen respetar mucho mejor las acciones, las zonas de soporte. A lo mejor podríamos entrar a la zona de los 8 euros y decir, bueno, si a los 7,90 nos damos la vuelta o nos salimos, mejor dicho, pero como decimos, cuidado porque cuando se calienta, pues la caída puede ser muy fuerte. Fijaros por aquí, pasó algo muy parecido y de aquí nos fuimos de los 12 euros a los 6,40 en apenas una semana, poco más de una semana. Por lo tanto, cuidado, porque la caída se puede llegar hasta aparecer, ¿vale? Entonces, mucho cuidado si queremos entrar en la zona de los 8 euros, que parece la zona de soporte más clara que tenemos ahora mismo en el gráfico. Vamos a ver en el horario, a ver si tenemos alguna señal de que nos podamos dar la vuelta. Y sí que es verdad que en el gráfico horario podríamos estar formando una divergencia ahora mismo. Fijaros, entre la cotización y el RSI. Podría llegar a suceder, pero fijaros cómo todavía el RSI se encuentra por debajo de la zona de 30, todavía tiene fuerza la caída. Es decir, no nos está marcando claramente vayamos a ver un rebote. La zona, fijaros en el gráfico horario, de los 8,90, 8,85 podría ser una buena zona, quizás para tener una señal de que viene ese rebote en el gráfico. Pero de momento, como decimos, no tenemos ninguna señal clara de vuelta que nos haga pensar que así va a ser. Y fijaros el gráfico semanal. La vela que dejó la semana pasada es terrible, es terrible. Se ve muy bien ese soporte por debajo de los 8 euros aproximadamente, donde, como os decía antes, pues parece que se va a dirigir. El problema, ¿dónde está? Fijaros cómo desde 2024, comenzó 2024 a cotización, ha estado ahí bailando clarísimamente el movimiento lateral, la media de 70 sesiones actuaba como resistencia. Fijaros cómo anteriormente también, desde 2022, la media de 70 sesiones ha actuado como resistencia. Y vimos por aquí en 2023 al final una ruptura en falso. Eso que provocó una corrección muy fuerte, la que al final nos acabó llevando hasta la zona de 6,30. Fijaros cómo ahora también podemos haber visto una ruptura en falso. Bueno, podemos no, la hemos visto. Una ruptura en falso clarísima de la media móvil de 70 sesiones. Y ya estamos viendo como la caída está siendo muy fuerte. Por lo tanto, cuidado, porque lo que decimos siempre, cuando vemos la ruptura de una zona tan clara de resistencia y luego no consigue mantener sobre ella, suele venir una caída muy fuerte. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Lo que nos queda las dudas es si la zona en la que se va a frenar la corrección va a estar ahí rondando la zona de los 8 euros o podemos llegar a ver algún susto mayor, como el que veíamos en marzo de este año. Y en el mensual, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada, pues también es muy fea. Muy fea. Y un volumen también bastante alto, es decir, como decimos, como mínimo yo creo que se va a acercar a la zona de soporte que tenemos ahí muy bien marcada alrededor de los 8 euros. Es lo que hay. La cotización de Grifols es de esas acciones que parece que lo empiezan a hacer bien, lo hemos dicho muchas veces, pero de repente sale cualquier noticia y te rompe todo el análisis técnico. En el análisis técnico hay acciones en las que funciona muy bien y acciones en las que no funciona tan bien. Cuando hay momentos de estabilidad, quizás le respeta muy bien, como veíamos por aquí, fijaros, lo viene haciendo muy bien, pero en el momento que sale algo que vuelve a provocar bastante desestabilización en su cotización, el análisis técnico empieza a fallar. Y lo vimos muy claro. A lo mejor no a fallar, porque también tenemos una divergencia por aquí, pero no parecía que con esa divergencia fuera suficiente para tirar toda la tendencia alcista que llevamos viendo en el corto plazo desde el mes de agosto. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica. Fijaros, Telefónica,
cuando comenzó la subida en febrero de 2024. Empezó a repuntar, el último toquecito ahí se acercó a la media móvil de 200 sesiones y ya en ese repunte en el que superábamos la zona de los 3,75, que era la resistencia tan clara que teníamos en el gráfico, vio un impulso muy fuerte, corrigió hasta la media móvil de 70 sesiones y ahí la consolidó como soporte. Y a partir de ese punto ha sido su pilar fundamental, la media móvil de 70 sesiones. Y ahí ya ha conseguido mantener esa alza. Hemos visto correcciones importantes, pero se ha mantenido muy bien sobre la media móvil de 70 sesiones. El último impulso lo veíamos entre septiembre y octubre, formaba una clara divergencia y decíamos, no pasa nada, esa divergencia nos puede marcar simplemente un movimiento lateral como el que veíamos por aquí para luego seguir manteniéndose al alza. Decíamos, la clave de dónde va a estar en no perforar la media de 70 sesiones, porque además tenemos una divergencia por aquí entre la zona de los 4,32 y los 4,25, 4,26, que es donde estaba el soporte de esa divergencia, y que si se mantiene sobre esa zona de soporte, pues bueno, simple movimiento lateral y que siga la fiesta. Pues bien, fijaros cómo en noviembre ya perforamos la media móvil de 70 sesiones con mucha claridad, algo que no habíamos visto anteriormente. Lo positivo que fue que la media 200 sería el rescate y que la recuperación fue en V. Entonces podríamos pensar que ya está todo solucionado porque de nuevo hemos recuperado la media móvil de 70 sesiones. Bien, pero estamos en una zona muy peligrosa en el gráfico porque fijaros cómo esta divergencia es la que decíamos que no debía confirmar. Con esta caída, esta divergencia, pues la verdad que se podría haber empezado a confirmar. Y la clave ahora para confirmarla o no está en la zona actual, sobre la media móvil de 70 sesiones y la zona de los 432, que es donde estaba ese soporte de la divergencia y donde estamos viendo ahora en las últimas semanas que ese soporte está actuando como resistencia, aunque la media de 70 está actuando muy bien como soporte. Es decir, tenemos un rango de movimiento muy cortito donde se está moviendo la cotización de Telefónica y desde el cual quizás si vemos que nos rompe la alza puede dar una señal muy buena para continuar con toda la tendencia alcista, pero si lo perfora nos podría ya marcar la confirmación de esta divergencia y del final de toda la subida que llevamos viendo desde febrero de este año. Y si a esto le sumamos, fijaros, lo que veíamos muy bien en un gráfico semanal y mensual, que decíamos la cotización de Telefónica está muy bien dividida entre la zona de los 4,25 hacia arriba, la zona de máximos que veíamos en 2015, y la zona de los 4,25 hacia abajo, la zona de los 2 euros, y decíamos, lo está haciendo muy bien y está consiguiendo superar esa zona. Fijaros, lo veíamos en el mes de octubre. Pues bien, en esa zona veíamos una divergencia. No solo la teníamos en el diario, también fijaros la teníamos en el semanal y decíamos la clave está en no perder los 4,25. Pues bien, hasta ahí se fue, un poquito más abajo, pero luego se recuperó muy bien en los cierres semanales y ahora es donde nos encontramos. ¿Por qué es tan importante? Porque si llegásemos a mantenernos por debajo de la zona de los 4,25, lo que tendríamos es una ruptura en falso muy, pero que muy importante. Eso sería muy mala señal, eso nos marcaría solo por eso que simplemente podríamos haber visto el final de toda la subida que llevamos viendo en la cotización de Telefónica, pero si a eso le sumamos la divergencia, pues la verdad que pintaría bastante peor. Por lo tanto, es totalmente clave para dar continuidad a toda la tendencia alcista que llevamos viendo en la cotización de Telefónica desde el año 2022, que volvamos a repuntar por encima de la zona de los 4,25. Pensemos que hemos vuelto a los 4,25 simplemente a consolidar como soporte y que nos queda muchísimo recorrido al alza. Porque si ahora viésemos la ruptura, mucho cuidado. Podríamos empezar a ver correcciones bastante importantes y yo creo que empezar a poner fin a toda la tendencia alcista en el gráfico. Y en el mensual, pues fijaros, la vela que dejó la semana pasada es una vela clarísimamente de indecisión. Clarísimamente, podría haber sido una vela muy fea si no se hubiera recuperado, hay que decirlo todo, pero ha sido una vela feísima, pero se recuperó bastante bien, y ahí es lo que ahora nos está provocando que tengamos tantas dudas de si vamos a seguir manteniéndonos al alza, y lo que estamos viendo es una señal de fortaleza, donde por aquí lo único que ha hecho es espantar a algún inversor que se pensaba que íbamos a empezar a corregir y nos vamos a dar la vuelta, o lo que estamos viendo en todo este movimiento, fijaros, que llevamos viendo, es distribución en todo este movimiento. Por lo tanto, la clave va a estar en el gráfico diario, no me cabe ninguna duda, de esa zona de los 4,35 y la zona de los 4,25. Parte alta como resistencia y la parte baja como soporte.
¿Podríamos pensar que puede volver a haber un toquecito a la media móvil de 200 sesiones? Pues bueno, podría llegar a pasar, pero es que si volvemos a perder la media móvil de 70 sesiones, creo que sería una clara señal de debilidad. Y tenemos esa divergencia en el gráfico que me tiene con la mosca detrás de la oreja. Y no me gusta. No me gusta. Por aquí teníamos divergencia también. Y se mantuvo muy bien sobre la zona de soporte, la respetó muy bien. Y eso fue lo que nos permitió mantenernos al alza. Si ahora no consigue hacerlo, hay que tener mucho cuidado. Y en el gráfico horario, fijaros cómo estamos clarísimamente en un movimiento lateral. Pero clarísimamente. Desde la caída que vimos a mitad de noviembre, ahora se ha estabilizado sobre la media 70 y de 200 sesiones y estamos en un movimiento lateral. No vemos nada más, se ve todo muchísimo mejor en el gráfico diario. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este primer vídeo de los análisis diarios de esta semana. Ayer publicábamos ese mega consultorio para todos los que sois miembros del canal. Aprovecho también para daros las gracias a todos aquellos que seguís siendo miembros del canal y que espero que también hayáis disfrutado de ese vídeo donde he analizado todas las acciones que me habéis pedido para ese mega consultorio. Las veíamos un poquito más tranquilamente, más a fondo, como las analizamos quizás en los análisis diarios. Lo que pasa que en los análisis diarios analizamos 3 acciones y en el mega consultorio se dieran 23 acciones, de ahí que el vídeo durase más de 1 hora. Pero bueno, yo creo que mereció la pena porque además cuando analizas tantas acciones, pues coges una sensación, el sentimiento real del mercado porque tocas muchísimos palos, diferentes sectores, diferentes países y yo creo que las conclusiones que se pueden llegar a sacar y comentamos al final pues pueden ser bastante interesantes. Así que os agradezco a todos los que sois miembros del canal, que sigáis siendo miembros del canal, y a los que todavía no sois miembros del canal pues os animo a que os hagáis miembros del canal y también podáis disfrutar todo este contenido exclusivo para todos vosotros. Así que nada, recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.